Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que lo estén viendo. Estamos iniciando nuestro 10º ciclo en el aire de Prevención TV con la idea vigente desde aquel primer programa. Esto es, tratar de que ustedes aprendan de su salud para aprender a cuidarse a su vez mejor. Tratar de entender las enfermedades que podemos enfrentar, cómo prevenirlas y eventualmente cómo acompañarlas en su evolución. Ustedes saben que los cardiólogos tenemos algo que nosotros definimos como factores de riesgo. Nosotros los cardiólogos después se popularizó y hoy tienen un factor de riesgo para un montón de cosas. El último dato ha sido el COVID y las vacunas. Cuando nos hablaban de los diabéticos, cuando nos hablaban de los inmunodeprimidos, cuando nos hablaban de los asmáticos. Bueno, retomando el tema, para un cardiólogo un factor de riesgo está hablando de algo, de una enfermedad, de algo que nos va a predisponer normalmente a que se obstruya una arteria. En general una arteria coronaria, pero vale para accidentes cerebrovasculares, vale para problemas arteriales en los miembros inferiores o superiores. Dentro de esa lista de factores de riesgo, el primero del que nos vamos a encargar de hablar hoy es de la hipertensión arterial. Así que luego de un breve corte, junto con Javier, damos inicio al programa. Bueno, si yo tuviera que pedirte, Javier, que me definas hipertensión arterial, ¿cómo lo definirías? Bueno, hipertensión arterial es el aumento de los valores de la tensión arterial por encima de determinados rangos o valores preestablecidos. Hablamos de un paciente es hipertenso cuando esos valores están por encima de los 140 y de los 90. O 14,9 si quieren. O 14,9 como ustedes quieran. Y hablamos de hipertensión ya maligna, que es el otro extremo, digamos, un paciente total y absolutamente descuidado. Hablamos de 180 a 120 para una hipertensión maligna, la cual puede desencadenar algún evento rápidamente si el paciente maneja ese tipo de valores. Le voy a poner un alto a la exposición de Javier para aclararles algo. Es habitual que uno medique a un paciente, lo trata, el paciente llega al consultorio y le dice: doctor, dejé la pastilla porque estoy con presión baja. Primera pregunta entonces que uno le dice al paciente: ¿qué es presión baja? Y doctor, ando con 10,6 o con 11,6. Gente, eso no es presión baja, eso es presión normal. ¿Cuál es la presión baja, Javier? ¿Cuándo decís a tu paciente presión baja? Es cuando baja los 90 milímetros de mercurio para la sistólica y menos de 50 o de 60 para la diastólica. Ahí estamos hablando de un paciente que nos hemos pasado por ahí en el tratamiento y hay que adecuarlo para ponerlo dentro de los valores para que el paciente justamente no sienta esa falta de voluntad, cansancio desmedido, como consecuencia de valores tensionales que están relativamente bajos. Ustedes tienen que entender que nosotros estamos tratando pacientes en general de 50 o de 60 años, donde ya las arterias comienzan a ponerse ciertamente más rígidas y la presión de perfusión por parte del corazón tiene que ir aumentando en función de esa resistencia que va recibiendo a través de las arterias. Entonces, esa presión tan baja no me genera una llegada de flujo sanguíneo hacia el cerebro para que el paciente se sienta bien. Entonces nos relata o nos comenta de que no se siente bien con los 10,6 o 11, porque previamente a eso venía con valores totalmente desfasados. Ese es un tema también al que termina de tocar Javier, el paciente que viene con presión muy alta, al que de golpe y porrazo uno lo trata de poner en valores normales. Ese paciente está acostumbrado por ahí a un 15, a un 16 de máxima, y tratar de ponerlo de golpe en un 10 o en un 11 le va a hacer mal. En general uno busca llegar gradualmente a ese valor. Uno como cardiólogo si medica busca un valor blanco, un valor target de 12,8. De ahí para abajo decimos siempre lo mismo, la mejor presión es la más baja que tolera el paciente. Eso es así. Eso es así, perfecto. Pero en esa búsqueda por ahí uno va a tardar un poco más. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, no termino de entrada de adaptarme, puede ocurrir, miren, no se consigue de un día para el otro.
normalmente, dependiendo del cuerpo, se tarda entre 20 días y 3 meses. Es decir, después de 20 días, 2 semanas, un mes, mes y medio, llegaremos a tener 11.7 y hacer el mismo de siempre. Pero la etapa previa, uno la va a intentar hacer suavemente, uno va a tratar de que el paciente se acomode de a poco, pero puede llevar unos días. Referido a eso que está diciendo Fernando, en general, por ahí nosotros arrancamos con una monodosis, con una droga sola, para justamente no generarle un descenso tan brusco al paciente y que no lo perciba como algo bueno y que nos discontinúe el tratamiento. Entonces después, sí, una vez que empezamos a lograr los objetivos de ir bajando paulatinamente la presión, sí podemos ir a agregar combinaciones, que está total y absolutamente demostrado que las combinaciones en hipertensión arterial son súper convenientes para el paciente y nos bajan el riesgo de un accidente cerebrovascular, de lesiones vasculares en las arterias, de manera notable cuando nosotros actuamos de esa forma. Uno en general piensa en combinaciones cuando el paciente está por encima de 16-10. Si ustedes son hipertensos recientes con un 14,5, 9,5 y no logramos bajarla con dieta y ejercicio, seguramente va a ser monodosis, como dice Javier. Con 16-10 por ahí, dependiendo del paciente, hay que evaluar todo, no hay dos hipertensos iguales, pero uno se va a plantear la combinación por encima de 16-10. Combinación que puede ser de 2 drogas o de 3, va a depender en una sola pastilla, no estoy hablando. Va a depender una vez más de cada hipertenso, digamos así, en particular. De cualquier manera, charlando con esto de hipertensión, yo quería hacerle una pregunta a Javier que va mucho antes de empezar a hablar de esto. Y te iba a preguntar cómo se toma bien la presión arterial, qué tipo de aparato hay que usar. Bueno, desde luego, por supuesto que difiere mucho la calidad de la medición de acuerdo al tensiómetro que utilizamos. Los más recomendables son los digitales, de alguna marca en particular, que no la podemos mencionar, obviamente, pero son digitales, pero de brazo. Los tensiómetros de muñeca no sirven, dan errores muy frecuentemente. Los tensiómetros aneroides, los del relojito, que algunos dicen son los mejores, no son los mejores, porque esos tensiómetros se descalibran muy fácilmente y hay que llevarlos, digamos, a un lugar donde con un tensiómetro de mercurio le hacen la corrección para tratar de tenerlo, pero de todas maneras es muy dependiente del operador. El mismo paciente no se puede controlar la presión porque cuando infla el manguito, está haciendo una maniobra presora, que eso me genera un aumento de la tensión arterial, por lo tanto no estoy tomando bien la presión. Así que, volviendo a cuál sería el tensiómetro ideal, tendría que ser un tensiómetro digital de brazo, que el paciente se lo puede tomar solo, y lo que sí le recomendamos a los pacientes es que se tome en un brazo y que se tome en el otro brazo. Porque siempre nosotros decimos que hay un brazo dominante. ¿Cuál es el brazo dominante? En general hay uno que tiene más tensión arterial que el otro, tomado con el mismo tensiómetro, con diferencia de 1 o 2 minutos en un brazo y en el otro, siempre es conveniente tener una evaluación doble, de un brazo y del otro. Y si sabemos que, por ejemplo, el brazo derecho es el dominante del paciente y se va a tomar a un sitio la presión donde le van a generar una sola toma, tiene que ofrecer el brazo que en teoría tiene más tensión arterial. Vamos a un breve corte y después continuamos con el programa hablando de hipertensión arterial.
del corte y hay algo que no quiero dejar pasar. Javier recién les explicaba que existe un brazo dominante, que puede ser cualquiera de los dos, que es normal, que haya diferencia de presión entre ambos brazos, puede haberlo o no. Si es una diferencia muy extrema estamos en un problema, pero que haya diferencia de 1 o 2 puntos entre un brazo u otro es habitual, es lo normal y no se va a alarmar ningún cardiólogo por esto. Pero Javier dijo, dejen un par de minutos entre una toma y la otra. Y yo quiero retomar el tema. Muchos de ustedes se toman la presión, encuentran un número que les resulta anormal, por lo alto o por lo bajo, no puede ser y me vuelvo a tomar enseguida. Y les da un número totalmente disonante. Con lo cual aumenta la confusión, ¿cuál de los dos es el real? Miren, lo último que tienen que hacer es tomar una vez encima de la otra. Es decir, hay que dejar descansar al brazo, a la arteria y al aparato. Ambos, digamos, si tuviéramos que usar una palabra poco técnica, poco feliz, se saturan. Entonces hay que dejarlos descansar. Si me tomé un 18-10 en un brazo, no puede ser, no me voy a tomar enseguida para que me dé 11-7 y me quede con una duda. Tengo que dejar pasar 2 o 3 minutos, acordarme que la presión la tengo que tomar sentado, tranquilo, normalmente después de 3, 4, 5 minutos de reposo. No enseguida, si bajé corriendo la escalera, me voy a tomar la presión, me va a dar cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces, a la presión hay que tomarla en determinadas condiciones. Hay que saber que si uno toma o registra una toma de presión anormal, no puede desesperarse y encima intentar una segunda para buscar un resultado diferente. Porque lo más probable es que salgamos con dudas y no sepamos lo real. Ahora bien, definimos hasta acá qué es presión alta, qué es presión normal, definimos de qué manera tomarla. Javier habló de qué aparatos son más confiables y cuáles menos. Acuérdense que no va a haber más mercurio para estos aparatos ya desde hace un tiempo. Entonces todo aquello que funciona a mercurio va a desaparecer y, como dice Javier, terminaremos hablando de tensiómetros digitales, tratando de nunca hacer nosotros presión insuflando, porque con eso, como bien lo explicó, generamos aumento de presión también. Pero todo este tiempo que le llevamos al tema de la toma es trascendental, porque es fundamental para tener en claro con qué presión estamos. Entonces, todas estas recomendaciones que nosotros le damos en la toma de la tensión arterial es muy importante para tener un diagnóstico correcto del nivel de tensión arterial, y si ustedes detectan o algún problema sin que tengan ningún control médico, ir a ver a su especialista, al clínico, al cardiólogo, al médico de confianza de ustedes, para que los asesore por el tema de la presión. Ahora, lo que me gustaría que charlemos brevemente, porque no vamos a tener tiempo y la hipertensión da para 2 o 3 programas, es las complicaciones que me puede generar la hipertensión arterial, Fer. No te voy a dar el gusto. Primero hablaría de los síntomas. Dale. Ustedes habrán escuchado hablar más de una vez que la hipertensión es el enemigo silencioso. Es decir, puedo tener la desgracia de no tener síntomas, sobre todo si ha pasado un tiempo de hipertensión y el cuerpo de alguna manera se acostumbró. Pero en las etapas iniciales lo habitual es que haya algún tipo de molestia. Normalmente es una cefalea, pero no es el único síntoma. Y esa cefalea suele estar restringida a la parte posterior a la nuca, /cuello. Y hay mucha gente que piensa, bueno, debe ser que estoy contracturado, debe ser un problema muscular, no lo asocia directamente con la hipertensión arterial. O debe ser algo digestivo, algo que comí que me cayó mal. Entonces no se asocia con hipertensión. Y por lo tanto se pierde la posibilidad de tener un diagnóstico medianamente temprano, y por ahí uno hace el diagnóstico más adelante, cuando ya la hipertensión efectivamente es silenciosa, cuando el paciente llega a consultorio por otra razón. Mire, doctor, me tengo que hacer un riesgo quirúrgico, ya que hablaste de dieta, por una vesícula, y uno va 16-10. No, yo no tengo presión alta. ¿Se la suele medir? No. Entonces, bueno, ahí empieza otra historia. Pero en las etapas iniciales, en general, uno puede detectar a través de los síntomas, normalmente cefalea, pero hay otros, problemas de vista, mareos, sensaciones nauseosas, que nos pueden orientar hacia un paciente que tenga síntomas. Les repito,
se conoce como el enemigo silencioso, es un poco el mismo tema que pasa con la diabetes. Es un número que da mal en el análisis. No. Si voy a esperar síntomas con la presión arterial, no voy a esperar síntomas, voy a esperar el tema que hacía recién alusión Javier, complicaciones, si me dejo estar. Y lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la hipertensión arterial, que es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries. Estamos hablando del mundo occidental. Por lo tanto, si a mí me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo mareos, etcétera, etcétera, no piensen en otra cosa, vayan y mídanse la presión como primera medida para descartar este enemigo silencioso que puede convertirse en un enemigo sumamente peligroso. Hay un tema más que en realidad aplica para el sexo femenino y da para otro programa, pero aquellas mujeres que se ponen hipertensas durante el embarazo, ese embarazo pasó y la presión volvió a lo normal. Eso es un muy mal antecedente para el día del mañana. Es decir, esa reactividad, esa manera de comportarse de la presión durante el embarazo, nos está hablando de que en la pared de los vasos sanguíneos de esa mujer hay un problema, que las hormonas circunstancialmente pusieron de manifiesto. Pasa esto, las hormonas van a desaparecer después del embarazo, esa mujer va a volver a lo normal. Pero vamos a volver a tener problemas hormonales cuando aparezca algo que es la menopausia y la perimenopausia. Y aquella mujer que toda la vida dijo, pero doctor, yo soy de presión baja. Sí, pero ¿y qué pasó en los embarazos? No, en el último terminé una cesárea porque me subió la presión en este y en este y en lo otro. Bueno, aquella mujer que de joven tuvo hipertensión en un embarazo, no está de más que la controle, no está de más que trate de hacer algo por ella. ¿Qué es hacer algo por ella? Mira, andate de joven acostumbrando a comer sin sal, busca una hora para vos para hacer ejercicio aeróbico. Entonces vos te dicen, ¿voy a evitar la hipertensión? No la vas a evitar, pero la vas a diferir. En vez de ser hipertensa con 45 o 50 años, vas a ser hipertensa 10, 12, 15 años después, pero está en vos. Entonces, así como hablamos de síntomas que nos pueden ayudar a tratar precozmente esto y no pues ya con un cuadro instalado, con complicaciones y demás, también para aquella mujer que tuvo un embarazo con hipertensión, es bueno saber que aunque la presión vuelva a lo normal, el problema, por así decirlo, sigue latente ahí esperando su momento. Respecto a las complicaciones, si me dejas entrar ahora, sí, puedo. Todo tuyo. Si me dejas entrar con las complicaciones, bueno, hay una complicación mayor, que es el pico hipertensivo, que produce alguna lesión cerebral. O sea, la generación o la probabilidad de que podamos tener una ACV a punto de partido de algún pico hipertensivo. Esa es una entidad gravísima en la cual los tiempos corren y rapidísimo. Nosotros hablamos, y le vamos a poner una imagen de lo que se llama abrazo, que es que el paciente nota que pierde la movilidad en un brazo, pierde la sonrisa, la fascia, la expresión de la cara, y rápidamente nosotros tenemos que concurrir a un centro asistencial, porque no sabemos si el paciente está cursando un accidente cerebrovascular hemorrágico, que son los menos frecuentes, que son un 15%, o un accidente cerebrovascular trombótico, o por un coágulo, que son el 85%. La ventana terapéutica que tenemos en cardiología para resolver un problema coronario son 6 horas. En la parte neurológica, ese tiempo terapéutico es mucho más corto, es 4 horas nada más, porque se mueren cada minuto 2 millones de neuronas. Por lo tanto, tengo que hacer rápidamente una tomografía para saber, en principio, si tengo un cuadro de hemorragia, que la conducta terapéutica es totalmente distinta, a si tengo un cuadro trombótico. Si es un cuadro trombótico, nosotros podemos usar un trombolítico endovenoso para tratar de destapar la arteria responsable de esa manifestación neurológica, y si eso no falla, tenemos la posibilidad, estando en un centro adecuado, de que un neurocirujano se meta a través de un cateterismo con
con una pincita, saca el coágulo del cerebro y se recupera. Si eso ocurre dentro de las primeras 4 horas, el paciente queda sin ninguna secuela neurológica. Por eso que los tiempos son muy importantes. Ante la sintomatología o el paciente habla mal, tiene dificultades para hablar, no se le entiende, se le dobla la boca, tiene una fascia de expresión totalmente distinta a lo habitual, no puede mover un brazo, una pierna o arrastra al caminar, rápidamente cargarlo y llevarlo a un lugar de emergencias porque estos tiempos corren, esos minutos son vitales para nosotros que ese paciente no quede con una secuela, porque ese es el otro gran cuco del accidente cerebrovascular, que son las secuelas que deja el accidente cerebrovascular ya instalado y que se llegó tarde por la consulta que no fue en su momento, primero, un paciente que era hipertenso y no estaba bien controlado, y segundo, que llegó tarde a la intervención o a la hospitalización para poder resolverle el problema lo más rápido posible. Nos están haciendo señas, nos tenemos que ir lamentablemente a un breve corte y cerramos el programa. Correcto. Prometemos que seguimos hablando de hipertensión, de ACV y de otras complicaciones que puede generar la hipertensión arterial, y así que breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de este primer programa de factores de riesgo y primer programa de hipertensión arterial también. La idea de este primer programa un poco era resolver o resaltar de alguna forma dudas básicas que uno puede tener en cuanto al tema de hipertensión arterial. Hipertensión en sí da para varios programas, no para uno solo, ni pretender en uno solo contarles todo. Podemos hablar de tratamientos, podemos hablar de formas de hipertensión incluso curables, es decir, no se agota todo en lo que hemos hablado hoy. De cualquier manera, y como les decimos siempre, estamos abiertos a las preguntas que tengan, las redes son el método para hacerlas llegar y estamos a disposición para contestarlas. Bueno, una vez más llegamos al final, esto es Tirano, si no nos sacan del aire, así que no nos queda más que agradecerles que sigan ahí, a ustedes, a los sponsors y desearles como siempre una muy linda semana. Bueno, nos encontraremos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.